Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Leonardo Espinosa. Les voy a presentar el tema de la cibernética y la topología o matemática relacional. Hola, mi nombre es Cristian Jared y en esta ocasión yo les expondré lo que es la teoría de la información y la teoría de la decisión. Hola, ¿qué tal compañeros? A continuación les vamos a presentar los siguientes temas por parte de su compañero Cristian Jared y su servidor Leonardo Espinosa. Primer tema es la cibernética, que esta fue creada por Norbert entre 1943 y 1947. El concepto de la cibernética es que es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación entre el sistema y el medio. Esta da la comunicación y el control ya sea en los seres vivos o en las máquinas. La comunicación integra y da coherencia a los sistemas y el control regula su comportamiento. Este también realiza una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas y proveyendo salidas procesadas. Como dice, la cibernética es un sistema, el cual es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados, formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre ya sea datos, energía o materia. Algunas de las ventajas de la cibernética es que reduce las jornadas laborales a los trabajos más complejos o rutinarios. Esto pues ya pasaría a hacerse por las máquinas. También brinda un gran aporte al campo medicinal. Esto en cuestión de operaciones ya muy complicadas y hay máquinas especiales que realizan los cortes donde se requiere más precisión. También tiene la solución de problemas complejos como es en los crímenes ahorita en las grandes ciudades. Eso mediante la localización, mediante las cámaras. Algunas de las desventajas es que pues reemplaza la. Bueno, ahora veremos lo que es la teoría de la información. ¿Qué es la teoría de la información? Bueno, la teoría de la información pues dice que es una rama de las matemáticas actuales que pues fue desarrollada por Claude Shannon a mediados del siglo XX. Más precisamente en 1948 gracias a un libro publicado llamado Una teoría matemática de la comunicación, donde asienta o fundamenta todo lo que es esta área de conocimiento. Y bueno, pues es la base teórica de la ciencia y la ingeniería de las telecomunicaciones modernas, este, que nos permite pues entender qué es la información, cómo se mide, cuánto ocupa, cuál es la capacidad mínima de un canal de transmisión para poder transmitir, entre muchas otras cosas. Bueno, sus orígenes se pueden decir que se desarrollan en el área de la telegrafía, donde surge la necesidad de determinar con la máxima precisión la capacidad de los diferentes sistemas de comunicación para pues transmitir información. Dice que la primera formulación de las leyes matemáticas que gobiernan dicho sistema fue realizada por Hartley en 1928, prácticamente 20 años antes que el señor Shannon, y sus ideas son consideradas exactamente como la génesis de la teoría de la información. Bueno, Hartley hizo también grandes aportaciones, no tan significativas como el señor Shannon, pero sí muy relevantes. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Hartley, en la cual nos describe la capacidad del canal para transmitir la información, y está representada de la siguiente manera. Tenemos que I alfa es B por T, donde I es la capacidad de canal de información del sistema, B es el ancho de banda disponible, esto en Hertz, y T es la línea de transmisión, esto en segundos. Primero, para entender pues, qué es la teoría de la información, tenemos que entender qué es la comunicación. Podemos decir que la comunicación, pues en un sentido muy amplio, quedan incluidos todos los procedimientos mediante los cuales una mente puede influir en otra. Aquí cabe señalar que no puede ser solamente una mente en otra, sino pues una mente en una o más
o más mentes, ¿no? Esto pues, mediante todas las formas que el hombre utiliza para transmitir sus ideas. Esto puede ser palabras habladas, escritas o transmitidas. Esto puede ser en teléfono, radio, telégrafo. También puede ser videos, eh, los gestos, la música, las imágenes, los movimientos, etc. Se puede decir que en la comunicación se pueden establecer tres niveles de análisis diferentes: el técnico, el semántico y el pragmático. Pues en el técnico se analiza todos aquellos problemas que surgen mediante cuando se transmite la información y nos señalan la fidelidad con lo cual esta información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor. En el semántico, puntualmente se estudia todo aquello que se refiere al significado del mensaje y su interpretación. Y ya por último, el pragmático nos dice que analiza los efectos conductuales de la comunicación, ya sea la influencia o efectividad del mensaje, en tanto da lugar a una conducta. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos describe el proceso mediante el cual se transmite información. Es muy similar a lo que es el circuito del habla, pero este posee elementos adicionales. Primeramente tenemos lo que es la fuente de información. De la fuente de información, ya sea una persona o un elemento, puede transmitir un mensaje. Este mensaje llega al transmisor que decodifica este mensaje y lo convierte en una señal. Esta señal viaja por un canal. Durante este recorrido puede existir pérdida de la información que obstaculiza el mensaje. Esto lo interpretamos como la fuente de ruido. Ya después de que pasa por el canal, llega al receptor. El receptor recibe esta señal, la decodifica y la convierte en un mensaje que pueda ser interpretado por el destinatario. Bueno, pues entonces decimos que la teoría de la información conceptualiza el término información como el grado de libertad de una fuente para elegir un mensaje de un conjunto de posibles mensajes. El concepto de información supera la existencia de duda o incertidumbre. La incertidumbre implica que existen diferentes alternativas que deberán ser elegidas, seleccionadas o discriminadas. Y las alternativas se refieren a cualquier conjunto de signos construidos para comunicarse, sean estos letras, palabras, números, ondas. Esto en general nos quiere decir que una persona puede determinar su mensaje en términos de múltiples elementos, puede elegir cualquiera de estos elementos sin llegar a modificar el mensaje como tal. Ahora veremos lo que es el principio de la medición de la información. Bueno, pues este principio establece que mientras más probable es un mensaje, menos información proporcionará. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos que I de X sub I es más probable que IX sub K si y solo si la probabilidad de X sub I es menor que la probabilidad de X sub K, donde X sub I es la cantidad de información proporcionada por X sub I y P. La P X sub I es la probabilidad de X sub I. Bueno, pues de acuerdo a este principio, decimos que entre más probable sea un mensaje de ser enviado, y no su contenido, lo que determina su valor informativo. Pues esto qué quiere decir, que pues su valor está dado a la probabilidad de que este sea enviado y no necesariamente a su contenido como tal. Se dice que el contenido solo es importante en la medición que afecta la probabilidad.
la cantidad de la información que proporciona un mensaje varía de un contexto a otro, porque la probabilidad de enviar un mensaje varía de un contexto a otro, dada la redundancia. Bien, tenemos un segundo principio que guarda la relación entre las elecciones sucesivas, que establece que si son seleccionados los mensajes X y Y, la cantidad de información proporcionada por ambos mensajes será igual a la cantidad de información proporcionada por X más la cantidad de información proporcionada por Y, dado que X ya haya sido seleccionado. Esto puede ser expresado de la siguiente manera. Tenemos que Ix sub I, Y sub J, que es la cantidad de información proporcionada por los mensajes X sub I y Y sub J, esto en función, es igual a la función de la probabilidad de X sub I más la función de la probabilidad de Y sub J, dado que X sub I ya haya sido seleccionada. Ahora veremos qué es la unidad de la información. Bueno, pues una vez que hemos seleccionado el mensaje expresado en un lenguaje determinado, pues esto es posible transmitirlo en un código de tipo binario. El código tipo binario es el de unos y ceros. Entonces cualquier mensaje puede ser decodificado y después puede ser expresado en este código binario. Entonces la selección existente al tener un bit de información puede ser esquematizada de la siguiente manera, donde un bit es igual a dos posibles selecciones o probabilidades, vaya. Bueno, aquí tenemos un esquema un poco más amplio donde nos muestran 3 bits, donde después de cada bit salen dos ramificaciones con la probabilidad proporcional. Y se dice que si existen n posibilidades, todas igualmente probables, la cantidad de información será igual al logaritmo sub 2 de n. Es entonces el logaritmo sub 2 de n la función matemática que nos indicará la cantidad de bits de información de una situación determinada. Esto puede esquematizarse de la siguiente manera. Ya como lo mencioné antes, esto es un esquema de 3 bits, donde tenemos un octavo para al final del pequeño esquema. Ahora que sabemos que la unidad de la información, podemos determinar la capacidad del canal. Por ejemplo, un teletipo consta de 32 símbolos posibles que supondremos son empleados con igual frecuencia. Cada símbolo representa entonces 5 bits, que es igual al logaritmo sub 2 a la 32 de información. De esta forma, si en ausencia total de ruido podemos enviar n símbolos por segundo a través de este canal, entonces podremos enviar 5n bits de información por segundo a través de dicho canal. Se dice que son estas dos cantidades la tasa de transmisión, h por la fuente de información y la capacidad c del canal, las que determinan la efectividad del sistema para transmitir información. Entonces se dice que si h es mayor que c, será ciertamente imposible transmitir toda la información de la fuente, porque no habrá suficientemente espacio disponible. Entonces si h es igual a la unión de c, será posible transmitir la información con eficiencia, porque pues, la información entonces puede ser transmitida por el canal solamente si h no es mayor que c. Es un poco fácil de entender esto. La topología o matemáticas relacional es el desenlace de la matemática clásica. Esta se implementa para hallar formas adecuadas para el cálculo y de las ecuaciones diferenciales, como también para el pensamiento geométrico que abarca campos, así como son redes y gráficos. También se puede aplicar en diferentes aspectos y su uso es muy útil para lograr explicar los fenómenos naturales por medio de la representación gráfica. En esto se pueden distinguir tres aspectos. El primero es la topología física,
que es la disposición real de las máquinas, dispositivos de red y cableado. La topología lógica, que es la forma en que las máquinas se comunican a través del medio físico. La topología matemática, que estos son los mapas de nodos y enlaces, a menudo formando patrones. Aquí se muestran a continuación algunos modelos de lo que es la topología. Existe la topología de bus, que se tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tienen ninguna otra conexión entre nodos. Topología de anillo. Esto se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos adyacentes, así como se muestra en las imágenes de la derecha. Topología en estrella. La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. La topología en árbol. Esta tiene un nodo central, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Ahora veremos la teoría de la decisión. Bueno, primeramente, ¿qué es la teoría de la decisión? Bueno, podemos decir que la teoría de la decisión se ocupa de analizar cómo una persona elige una acción con respecto a otra o un conjunto de acciones posibles, lo cual le conduce a un mejor resultado dado sus preferencias, sus metas, objetivos, creencias, etc. Algunos ejemplos es si debo invertir o no en bienes de equipo, qué carrera voy a estudiar, qué coches me compraré o incluso con quién debería casarme. Bueno, la teoría de la decisión nos dice que existen varios paradigmas canónicos de la teoría que se caracterizan por los siguientes elementos centrales. Aquí tenemos 4. El primero es la transitividad, que dice que para todo x, y, z, si x es estrictamente preferida a y es estrictamente preferida a z, x será preferida a z. Luego tenemos la completad, que dice que para todo x y todo y, o bien x es preferida a y, o y es preferida a x, o el individuo es indiferente entre ellas. Luego tenemos lo que es la asimetría, que dice que si x es preferida estrictamente a y no es preferida estrictamente a x. Y por último tenemos la simetría de la inferencia, que dice que para todo x y y, si x es inferente a y es inferente a x. Dice que si alguno de estos requerimientos se violan por la persona, resultará imposible saber pues lo que la persona prefiere. O sea, no se podrá ordenar o jerarquizar sus preferencias. Entonces la teoría de la decisión nos dice que dicha persona pues no está eligiendo irracionalmente. Esto es de forma lógicamente consistente. La decisión puede ser paramétrica si el contexto se considera dado, es decir, un parámetro, o estratégica, esto es, si la decisión de los actores son interdependientes, de forma que nuestra decisión dependa de lo que hagan los demás. A esto habría que añadirle la cantidad de información con que cuenta el individuo para decidir por una opción u otra de su conjunto factible. Si la información sobre los resultados de las distintas opciones es completa, conocemos con toda la seguridad las consecuencias de nuestras decisiones. El individuo se hallará ante una situación de incertidumbre. Si por el contrario la información es incompleta, desconocemos qué consecuencias tendrán nuestras acciones. La situación será bien de riesgo, bien de incertidumbre. Más adelante desentrañaré con detalle la diferencia entre ambas. Bueno, pues esta diferencia está dada a la cantidad de información que tenemos de la situación a la cual tendremos que tomar una decisión.
Cuando se dice que llegamos a un punto de incertidumbre es porque no tenemos noción de lo que pasará al tomar cierta decisión. Puestas así las cosas, el siguiente árbol recoge de manera resumida el panorama de la teoría de la decisión. Bueno, pues la teoría de la decisión se divide en dos, donde tenemos a un actor o tenemos a más de un actor. En el caso de tener un actor, pues lo podemos estudiar con la teoría paramétrica de la decisión, donde toma en cuenta la incertidumbre, el riesgo y la certidumbre. En caso contrario, cuando se tiene más de un actor, se analiza mediante la teoría estratégica de la decisión, o llamada también teoría de juegos, y la teoría de la elección social. Bueno, la teoría paramétrica de la decisión aborda la naturaleza formal de las decisiones individuales y analiza criterios diversos de decisiones de tenor de contexto informativo en que se desenvuelve el individuo. Ahora bien, tenemos la teoría de juegos, que a su vez analiza las decisiones individuales que se ven influenciadas no solo por la información contextual disponible, sino por las decisiones de otro individuo. Se trata pues del estudio formal de decisiones estratégicas, en las cuales una persona decide depende de la información que tenga sobre lo que hacen los demás. Por último, la teoría de la elección social estudia y propone criterios para agregar funciones de elección social, dadas las preferencias de un conjunto de personas.